Muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, a la FECOLSOC, el hacerme esta invitación para presentar en el día de hoy embarazo ectópico no tubario. Entonces, arranquemos de una vez. Primero, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta conferencia. En cuanto a la cronología de los embarazos ectópicos, tenemos que decir que estos fueron descritos por primera vez por Albucasis en el año 963 a.C. y este es el recorrido que ha tenido durante la historia y que he podido condensar en esta diapositiva el embarazo ectópico, pasando tanto por los procesos de diagnóstico hasta lo que tenemos hoy en día en cuanto al uso de metotrexate y la tecnología tanto laparoscópica como histeroscópica. El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado por fuera de la cavidad uterina y nosotros sabemos que el 95% de los ectópicos se localizan en la trompa uterina. Pero en el día de hoy vamos a hablar de esos embarazos que están en otros sitios diferentes a la trompa, como son el cornual, el abdominal, el ovárico, algunos ectópicos que se dan en la cicatriz de la cesárea y a nivel cervical. No incluiremos el del cuerno uterino rudimentario, el cual se considera un embarazo intrauterino y ese será motivo de otra conferencia. Los embarazos ectópicos tienen una incidencia que alcanza hasta el 2%, con unas tasas en nuestro país de 15 por 1000 embarazos y en los Estados Unidos de 19.7 por cada 1000 embarazos, con una mortalidad que está entre el 0.04 y el 0.2%, que puede alcanzar el 0.99% en pacientes entre los 35 y los 44 años. Es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre y el 8% de todas las muertes maternas se producen por embarazos ectópicos. 85% afortunadamente ahora se diagnostican antes de la ruptura. Los factores de riesgo, los de más alto riesgo son el haber tenido un embarazo ectópico previo manejado con técnicas como salpingostomía o manejo médico con metotrexate, la esterilización tubárica, los dispositivos intrauterinos, la salpingitis ísmica nodosa y otros como por ejemplo la endometriosis, el antecedente quirúrgico, las anomalías congénitas, los miomas, los antecedentes de legrado y las técnicas de fertilización in vitro o los inductores de la ovulación. Entre los de moderado tenemos las infecciones por clamidia, la infertilidad, fumar, los antecedentes de aborto y las cesáreas repetidas que cada vez estamos viendo más. Bajo riesgo, las transferencias intratubáricas de gametos, tener menos de 18 años o más de 35 y las duchas vaginales. El espectro clínico con el cual nosotros encontramos los embarazos ectópicos generalmente es con dolor abdominal. Los pacientes presentan también amenorrea y presentan sangrado. Y eso es lo que vemos entre un 80 y 100%, pero también podemos encontrar otros síntomas, como por ejemplo el mareo, la urgencia para defecar, los síntomas comunes de embarazo o expulsión de tejido junto con los coágulos. La sensación de masa anexial, crecimiento uterino en algunos casos, los cambios ortostáticos y algunas pacientes se presentan con fiebre. Nosotros generalmente incluimos estos exámenes cuando detectamos o sospechamos pacientes que tienen embarazo ectópico, pero los más importantes son los que están resaltados aquí, que son la beta-HCG cuantitativa. Nosotros sabemos que los niveles en los embarazos ectópicos son más bajos y el seguimiento de esta beta es supremamente importante para el diagnóstico. En algún momento se ha utilizado también la progesterona, que dice que en estos niveles de más de 25 se asocian con embarazos viables, menos de 5 nanogrados por mililitro con embarazos no viables, y cuando está entre 5 y 25 puede ser no concluyente, por lo cual su utilidad a veces es reducida. Pero fundamentalmente la ecografía transvaginal y la asistencia con el Doppler
nos ha ayudado mucho para poder determinar algunos embarazos ectópicos de ubicación infrecuente como los que ya vamos a mencionar. Asimismo, nos ayuda la tomografía, el TAC, la resonancia nuclear magnética y las reconstrucciones en 3D en ecografía y en estos otros exámenes. Vamos a empezar con el embarazo ectópico cornual. Este ocupa menos del 3% de todos los embarazos ectópicos. Es frecuentemente diagnosticado en etapas tardías del primer trimestre y tiene unos criterios de ultrasonido, como lo son que el saco se encuentra en la porción intersticial de la trompa de falopio, en el cuerpo uterino principal. Se encuentra un saco móvil y separado del útero y rodeado de miometrio, es céntrico a la cavidad uterina, y al aplicarle el Doppler se puede observar un pedículo vascular que une este saco gestacional al útero. Y aquí vamos con el manejo. El manejo con la idea de tratar de preservar el útero y preservar la fertilidad, se ha pensado en el uso de metotrexate tanto por vía sistémica como por vía local, pero se ha visto que hay pobre respuesta en casos avanzados. Las condiciones para poder utilizar metotrexate es que la paciente esté estable hemodinámicamente, que tenga una masa de menos de 4 centímetros sin embriocardia, que no haya líquido libre, que la beta-HCG esté por debajo de 3.000 miliunidades internacionales y que la paciente sea de fácil seguimiento y no haya contraindicaciones para el uso de metotrexate, como por ejemplo que no haya un recuento de leucocitos por debajo de 1.500 o que haya alteración hepática. En cuanto a la parte quirúrgica, este ectópico usualmente se maneja por vía laparoscópica o por cirugía abierta con resección cornual del embarazo ectópico que se encuentra. Igualmente se puede hacer salpingostomía con posterior legrado en el área cornual y cierre y en el momento de la cirugía, incisión miometrial también con posterior aspiración del trofoblasto y evacuación por vía histeroscópica es otra de las formas de manejar este tipo de ectópico. También muchos pacientes, por el hecho de que el sangrado a veces se torna incontrolable, terminan en histerectomía. Importante decir que estos son los datos de este autor, de Lipscomb, y también tenemos estos otros de este grupo de Menon y Collins, que nos hablan que la respuesta al metotrexate según el nivel de beta-HCG es mejor cuando la beta-HCG está por debajo de las 5.000 miliunidades internacionales por mililitro, en mucho mejor cuando está por debajo de 1.000, 99% responden bien, 94, 96 cuando está entre 2.000 y 5.000, pero ya baja a 86 y a 82 cuando estos niveles están por debajo de 5.000, por lo cual el nivel de beta-HCG es supremamente importante para tener en cuenta con las pacientes que se deciden manejar con metotrexate. Este es un ejemplo de un embarazo cornual. Aquí se ve el saco gestacional excéntrico a la cavidad endometrial. Aquí se ve una reconstrucción 3D del saco gestacional, algo así como en la esquina del útero, cerca de la trompa, rodeado de miometrio, y esta es la pieza cuando se hace la cirugía. En cuanto al embarazo ectópico abdominal, debemos saber que este tiene una clasificación en cuanto a si es primario o secundario. Primario cuando hay una implantación directa del blastocisto en el peritoneo, en las vísceras abdominales. Generalmente este embarazo ectópico abdominal se encuentra en los fondos de saco laterales o posterior en el área pélvica. Y en el secundario es cuando hay una implantación posterior a la extrusión del producto gestacional desde la trompa o el útero. Tiene una incidencia, es bastante raro, de 1 en 2.000 a 10.000 nacimientos con una mortalidad del 5%, aunque algunos pueden crecer hasta una edad gestacional avanzada e incluso permanecer viables. La mayoría se reconoce de manera temprana
porque produce sus síntomas de dolor, a veces sangrado, pero definitivamente es un embarazo ectópico de difícil diagnóstico. La clasificación, si se encuentra antes de la semana 20, pues es temprano, y después de la semana 20 se clasifica como tardío. Primario, cuando hay implantación directa extragenital, y secundario, cuando es secundario a la destrucción del aparato genital. Y en el ultrasonido lo que uno ve es que el útero está completamente vacío, las trompas no hay evidencia de masa, ni en ovarios tampoco, y el saco gestacional está rodeado de asas intestinales y separado por peritoneo, y hay una amplia movilidad del saco o de los productos gestacionales que se observan al ultrasonido, con fluctuación de los mismos y ausencia de pared abdominal. Como por ejemplo en este caso, que se ve completamente flotando este feto, y alrededor del mismo no se observa miometria. El manejo de los embarazos ectópicos abdominales no es tan fácil como uno se imaginaría. Generalmente estas pacientes terminan operadas, pero se puede utilizar junto con las resecciones que se hagan tanto por la parotomía o por la paroscopia, metotrexate, tanto en aplicación sistémica como local, cloruro de potasio, glucosa hiperosmolar, vasoconstrictores como el carbopros, etopósido, mifepristone también se ha utilizado, y embolización arterial angiográfica, que está ahora como primera línea del manejo de este tipo de embarazo ectópico, y cada vez vemos que en centros hospitalarios importantes de Colombia, la embolización arterial angiográfica ha ganado un espacio muy importante para el manejo de este problema. Este es un ejemplo de una paciente de 77 años que nosotros encontramos en el Hospital Departamental de Nariño, en Pasto. Lo publicamos en la revista brasilera de ginecología y obstetricia, y era una paciente de 77 años que encontramos que tenía una obstrucción intestinal, y al hacer la laparotomía, los estudios, había una imagen humanoide en una de las esquinas del área pélvica, y al hacer la laparotomía encontramos este pequeño feto que estuvo probablemente confinado en ese sitio por alrededor de 40 años. En cuanto al embarazo ectópico cervical, este es de 1 en 2.500 a 18.000 nacimientos. Se caracteriza por presencia de saco gestacional e invasión local de tejido endocervical por el trofoblasto. Los criterios ecográficos son que uno ve un útero en el cual en la parte del cuerpo no hay saco gestacional. Este está por debajo del orificio cervical interno, y a nivel del cuello se ve una dilatación por cuenta del saco, y el útero adquiere una forma de reloj de arena. Hay una presencia de flujo arterial peritrofoblástico intracervical con el Doppler color, y lo que en ecografía nosotros conocemos como el signo de deslizamiento se encuentra negativo, y el saco se encuentra fijo en ese sitio, y es importante hacer esta diferencia. Aunado a esto, uno puede encontrar desidualización endometrial. Los criterios para manejo conservador de los embarazos ectópicos cervicales es que, primero, que haber hecho correctamente el diagnóstico, que la paciente esté estable hemodinámicamente, ojalá con una edad gestacional menor a las 10 semanas, que tenga las plaquetas normales y asimismo la función renal y hepática, que no haya sangrado activo en el momento de tomar la decisión. Y el medicamento que utilizamos es metotrexate en esquemas que pueden ser de unidosis o multidosis. Aquí en multidosis, a gente o a señoras que tengan betas HCG por encima de 10.000, con una edad gestacional por encima de 9 semanas, que haya embriocardia positiva cuando se hace la ecografía, y que tenga el embrión una longitud cefalocaudal mayor de 10 milímetros. El 70 al 100% de estas pacientes con manejo conservador tienen éxito en la respuesta. Se puede complementar
el manejo con un legrado endocervical e inyección local de prostaglandinas o cualquier tipo de vasoconstrictor. También se puede hacer inyección intrasacular de cloruro de potasio, en especial cuando son embriones con latido cardíaco positivo, o incluso de metotrexate local. Posteriormente a hacer el legrado endocervical, se hace taponamiento intracervical con balones de sonda de Foley que se inflan más o menos con unos 15 a 30 cc. Se hace cerclaje cervical también para evitar el sangrado. Lo otro que también, como ya mencioné, en el otro tipo de embarazo ectópico, se puede hacer ligadura de arteria uterina asistida por la laparoscopia combinada con resección endocervical histeroscópica o embolización de arterias uterinas y resección histeroscópica. En las pacientes que no responden a esto o que están con sangrado activo, seguramente van a terminar en histerectomía y algunas van a requerir ligadura de arterias uterinas o hipogástricas. Este es otro ejemplo de una paciente que se manejó, que tenía aproximadamente unas 6.5 semanas, y en el Hospital Departamental de Nariño nosotros lo que utilizamos fue metotrexate en multidosis día 1, 3, 5, y le hicimos un curetaje endocervical y posteriormente le colocamos un balón intracervical y con eso se controló cualquier posibilidad de sangrado y la paciente salió con éxito de este procedimiento. En cuanto al embarazo ectópico ovárico, tenemos que aparece en 1 a 2.100 a 7.000 de todos los embarazos y tiene una mortalidad del 10%. Hacemos el diagnóstico cuando tenemos una cavidad uterina vacía, hay una estructura quística con anillo ecogénico dentro del ovario. Este saco, digámoslo así, está rodeado de corteza ovárica, completamente independiente de la trompa y del útero, y el tejido ovárico en la patología debe conservarse en la muestra adherido al saco gestacional. En embarazo ectópico ovárico, el 91% de las pacientes se les determina y se acaba en el primer trimestre, el 5.3 en el segundo, y hay reportes en la literatura de casos de embarazos ectópicos que han llegado a término habiéndose implantado en el tejido ovárico. La clasificación es primarios cuando se producen porque no hay extrusión folicular y el óvulo es fecundado dentro del folículo debido a una disfunción ovulatoria. Esto es muy raro, puede alcanzar de 1 a 40.000 gestaciones, y secundarios cuando hay una implantación secundaria en el tejido ovárico posterior a que el embarazo se formó, por ejemplo, en la trompa uterina. En este tipo de embarazo ectópico ovárico, el metotrexate ha tenido resultados que no son muy buenos. También se ha utilizado etopósido intraluminal vía laparoscópica, aunque hay poca experiencia y pocos reportes en la literatura, pero con esto han obtenido buenos resultados. Y el manejo clásico que se encuentra descrito es a través de la laparoscopia con resección local o se hace oforectomía o por vía de laparotomía también. Este es un ejemplo también de este tipo de embarazo ectópico ovárico donde se ven los folículos rodeando el saco gestacional y ya en la laparoscopia se evidencia el ectópico que está implantado, en este caso superficialmente, a la estructura ovárica. En cuanto al embarazo ectópico en el sitio de la cesárea, quiero decir que cada vez hay más cesáreas y cada vez probablemente vamos a encontrar más de este tipo de embarazos ectópicos, que de 1 en 2.000 de todos los embarazos, y que generalmente se diagnostica entre las semanas 5 y 12, es potencialmente mortal porque puede generar ruptura y hemorragia. Y el criterio por el cual uno lo diagnostica es que encuentra una cavidad uterina vacía, similar a como lo hacen los anteriores ectópicos, con productos del saco gestacional que están ubicados por encima del orificio cervical interno, pero en el sitio de la cicatriz de la cesárea anterior. El signo de deslizante es negativo también en este tipo de embarazo ectópico, y hay evidencia de flujo peritrofoblástico en el examen Doppler.
Tipo 1, cuando es causado por la implantación en la cicatriz previa con progresión hacia el espacio cérvico-ísmico, y el tipo 2 es cuando hay infiltración de este saco ubicado a nivel del sitio de la cesárea, infiltrante en el miometrio uterino y en la superficie serosa uterina, y este es el más peligroso porque es el que más se rompe. En el 45% de las pacientes con este tipo de embarazo ectópico se presenta asintomática. En este caso, el metotrexate va muy bien con una tasa de éxito del 80%, y también hay esquemas de unidosis, multidosis intercalado con leucovorin, digamos, en la dosis de metotrexate 1,357, los días 1,357, y el leucovorin en los días 2, 4, 6. Los criterios para utilización de metotrexate en estos casos son que la beta esté por debajo de 8.000, con una edad gestacional menor de 8 semanas, ausencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal, con un grosor miometrial menor a 2 milímetros en la ecografía transvaginal, y uno puede sospechar esta situación. En cuanto al manejo, se hace una inyección intrasacular de cloruro de potasio y de metotrexate, en especial en pacientes que tienen embriocardia positiva, más evacuación histeroscópica. También se puede hacer ligadura de arteria uterina asistida por laparoscopia combinada con resección endocervical histeroscópica, más metotrexate local o etoposide, por ejemplo, o resección histeroscópica combinada con embolización de arterias uterinas y taponamiento con sonda de Foley e inyección de vasopresina local. Es decir, lo que se busca es reducir el flujo sanguíneo que llega al sitio donde está el embarazo ectópico y lograr con los taponamientos o con estos vasoconstrictores que la paciente, posterior a la resección histeroscópica, sangre. También se puede hacer escisión local por laparoscopia o por laparotomía, y en estos casos sí, definitivamente, a diferencia del ectópico cervical, no se recomienda el curetaje por el alto riesgo de sangrado. Por eso es que es importante los criterios de ubicación de este tipo de embarazo ectópico, el cual está por encima del orificio cervical interno. Este es un ejemplo también de otro ectópico en el sitio de la cesárea que se encontró en el hospital departamental. Nosotros encontramos un ectópico ahí a nivel del sitio de la cesárea anterior, y al hacer la laparotomía se encontró que ahí estaba el ectópico, se reseca el ectópico y posteriormente se hace la rafia uterina, y la paciente evolucionó muy bien, afortunadamente. En este caso, nosotros combinamos el tratamiento quirúrgico con tratamiento con metotrexate en unidosis. Respecto al éxito reproductivo posterior al manejo de estos ectópicos infrecuentes, la literatura es abundante en este sentido, y se ha visto que muchas pacientes, después de resecciones tanto cornuales como cervicales, como el sitio de la cesárea, etcétera, pueden tener embarazos posteriores sin ningún tipo de complicación. Como conclusión, estos tipos de ectópicos son un problema de salud pública importante. Desde la perspectiva del ginecólogo, representa un gran desafío diagnóstico. Es importante que el diagnóstico de este tipo de ectópicos sea temprano, con una adecuada selección de las pacientes para tanto manejo quirúrgico o idealmente para manejo conservador, incluyendo el metotrexate en los casos en que ya mencionamos. Importante la preservación de la fertilidad secundaria de este tipo de manejos, con una mínima invasión y minimizando los riesgos. Es importante que repensemos los manejos con los recursos que tenemos disponibles en las diferentes instituciones donde nosotros trabajamos. Asimismo, que este es un trabajo que muchas veces implica un equipo interdisciplinario del radiólogo, del angiografista, por ejemplo, en los casos en que se hace embolización angiográfica, y porque todo esto tiene un gran impacto
la parte no solamente de la salud de la mujer, sino en la costo-efectividad con estos nuevos abordajes y estos nuevos tratamientos. Entonces, me quiero despedir con esta imagen del Hospital Universitario Departamental de Nariño, en la ciudad de Pasto, donde yo trabajo hace un poco más de 20 años, y decirles que muchas gracias por su atención.